escucha claro? Me acerco un poquito al micrófono. Bueno, espero que se me escuche bien. Hoy voy a usar los primeros minutos de la clase para recordar el modelo de revaluación de bienes de uso que vimos. Hola, Sara. Sí, me lo dejo un poquito más cerca porque sé que se escucha mejor. Vamos entonces como les decía, a ver si tienen dudas sobre el modelo de revaluación y voy a aprovechar los primeros minutos para recordar o para reforzar algo que vimos que tiene que ver con el efecto de aplicar el método de revaluación la primera vez y la contabilización de la revaluación, o sea, la contrapartida de la revaluación cuando aplicamos el modelo, que lo vimos la clase pasada, pero que me gustaría reforzar eso. Lo vimos tanto en la práctica, lo comenté en forma teórica, pero me gustaría volver un poquitito a eso. Después vamos a hacer el ejercicio sexto, que aplica la resolución técnica 41 para entes pequeños y medianos, y que apunta a que veamos en este caso, en el rubro bienes de uso, lo que tiene que ver con la comparación con el valor recuperable, y después vamos a dejar la última hora para consultas, como habíamos anticipado en la clase pasada. Brevemente lo que les quiero recordar con relación al método de revaluación de los bienes de uso, que como dijimos la clase pasada es un método de tipo opcional, digamos, no es obligatorio de aplicar, y tampoco si se aplica el modelo de revaluación es indispensable usar el mismo criterio para todos los bienes de uso. Nosotros dijimos que si estábamos obligados, si aplicábamos el modelo de revaluación a una clase, a un bien, en realidad de una determinada clase, sí estamos obligados a aplicar el modelo a todos los bienes que integran esa clase. Pero es un rubro que puede quedar valuado en forma mixta. Algunas clases al costo histórico y otras clases de bienes de uso al modelo de revaluación. Todo esto que la empresa defina, porque es una opción, y cuando elija, lo va a tener que estar aclarando en la nota correspondiente que habla del criterio de evaluación de los bienes de uso. Entonces dirá cuáles son las clases de bienes de uso que se miden conforme al modelo del costo y cuáles son las otras clases que se midieron en base al modelo de revaluación. Una cuestión que es muy importante resaltar, que esto creo que no lo dijimos la clase pasada, es que la adopción del modelo de revaluación implica un cambio de criterio de medición, es decir, un cambio de política contable. Y ustedes saben que cuando hay un error, una omisión o un cambio de método, un cambio de criterio contable, como en este caso que se cambia el método de costo histórico para aplicarse el modelo de revaluación, la regla general en nuestras normas contables es que se debe aplicar área. Sin embargo, en este caso, cuando salió la RT31 con la opción de aplicar el modelo de revaluación, se estableció que no va a implicar ningún ajuste en los resultados de ejercicios anteriores, es decir, ningún ajuste retroactivo. Tal como lo vimos en la práctica, en los ejercicios 4 y 5, el ajuste de evaluación de los bienes de uso es en el ejercicio en el que se revalúa, es decir, es en el ejercicio que se revalúa y es prospectivo. Y esto resulta, en rigor, ser una excepción a esa regla general en la que todo cambio de criterio de medición implicaría la aplicación o la corrección de los resultados de ejercicios anteriores, ¿no? Con ese efecto de ajuste retroactivo. No se modifica, no se aplica área y es prospectivo, o sea, se aplica en el ejercicio en el que se resuelve cambiar el criterio y tiene impacto en los ejercicios siguientes a través del modelo de revaluación y de la amortización correspondiente. Otra cuestión, que esto sí lo vimos, que tiene que ver con cuando existe un aumento
Cuando nosotros comparamos el valor razonable y lo comparamos con el valor residual o valor en libros y surge que tenemos que realizar un aumento de ese bien o de esos bienes, la norma nos dice que la contrapartida, sobre todo si es el primer ejercicio y si no hay una desvalorización previa originada de ese bien que estoy revaluando, siempre la regla general es imputar, como ya lo vimos, al saldo por revaluación. Pero esta regla general no aplica estrictamente cuando hay otros ejercicios y cuando hubo una desvalorización previa en algún ejercicio anterior. En el momento en el que yo registro el aumento, la contrapartida, en vez de ser todo saldo por revaluación, como lo es en el primer ejercicio que estoy revaluando y si no hubo desvalorización previa, lo primero que tengo que hacer es recuperar dicha desvalorización y por el excedente imputarlo a saldo por revaluación, que esto es justamente lo que vimos en el ejercicio 5 al final de la clase pasada, donde recuperábamos el excedente, que tampoco era un recupero bruto, sino que le neteábamos el efecto de la mayor amortización generada por el aumento del valor y el remanente lo imputábamos a saldo por revaluación. Sucede lo mismo, pero con criterio o con tratamiento inverso, cuando estamos contabilizando la revaluación, pero tenemos que disminuir el valor del bien de uso. Tenemos que imputar la contrapartida, en este caso, al debe. Y eso significa, como regla general, y sobre todo si es el primer ejercicio, que la imputación se haga al debe en una cuenta de quebranto por desvalorización, que es una cuenta de resultados del periodo. Excepto que yo tenga un saldo por revaluación anterior relacionado con una revaluación previa, con un aumento de valor en un ejercicio anterior, entonces lo primero que tengo que hacer es usar el saldo y por el excedente imputará al resultado del ejercicio. Si no tengo saldo por revaluación, aplico la regla general, que es imputar la contrapartida al debe como resultado del periodo. Si bien esto lo habíamos visto, es una de las cuestiones más importantes que tienen que ver, que no tiene que ver con los cálculos, sino con el tratamiento contable. Es decir, cuando me pregunto cuál es el tratamiento contable que le voy a dar a este ajuste que tengo que hacer en el valor de los bienes, si aumenta el valor de los mismos o si disminuye, bueno, la respuesta, en primer lugar, o la regla general es, si hay un aumento del bien, va a saldo por revaluación, si es una disminución del bien, imputa el resultado del periodo a un quebranto, pero todo esto tiene excepciones y sobre todo cuando tuve ajustes anteriores relacionados con ese bien a la inversa, que es lo que debo recuperar previamente. Todo esto que les estoy leyendo, que está en forma gráfica, en la unidad número 3, en el tablero de comunidades, como lo que se llama mapa conceptual. Bueno, y otra cosa que también lo dijimos la clase pasada, pero que también me parece importante que lo tengan presente y recordarlo, así lo afianzamos, es que el saldo por revaluación, que es una cuenta contable patrimonial, no es de resultados, sino que es patrimonial del patrimonio neto, representa o se expone dentro de lo que es dentro del patrimonio neto, en el rubro resultados acumulados, hay un rubro que se denomina resultados diferidos. Y allí se muestran los saldos por evaluación, que hoy por hoy, si ustedes ven la composición del patrimonio neto, el único resultado diferido que existe para aplicar, porque antes estaba el revalúo técnico, que ahora no existe más, lo único que podemos mostrar ahí en esa columna de resultados diferidos es el saldo por revaluación. El resultado diferido generado por un aumento de valor de los bienes de uso por aplicar el modelo de revaluación, se imputa en este resultado diferido, que lo que hace justamente es, como su nombre lo indica, diferir el reconocimiento del resultado, porque
si uno lo ve desde el punto de vista teórico, la aplicación del modelo de revaluación y tomando el criterio que tiene la norma en el resto de los rubros que se evalúan a valores corrientes, sería imputar a un resultado de tenencia. Pero el saldo por revaluación no es un resultado. Es un resultado que no pasa por el estado de resultados porque es un resultado diferido. Justamente lo que quiso la norma es que no se abulten, o sea, recordemos siempre el mensaje que nos da la RT en cuanto a aplicar el criterio de prudencia, a no reconocer un resultado por tenencia que podría ser altísimo, sobre todo, imagínense que para cuando se emitió esta norma, que fue en el 2011, ya hacía unos cuantos años que teníamos una inflación alta y que no aplicamos ajuste integral por inflación y además que los bienes de uso se medían al valor histórico. Entonces, aplicar el modelo de revaluación podría implicar, sobre todo en el primer ejercicio, el reconocimiento de un resultado por tenencia que abulte los resultados que se van a distribuir. Entonces, por criterio de prudencia, la norma dijo con muy buen criterio que esta diferencia se impute en resultados diferidos y que quede en el patrimonio neto como tal hasta que se decida su desafectación. Incluso la misma norma dice que, aunque ya se sabe que los resultados diferidos no son distribuibles ni capitalizables, nos aclara que mientras permanezcan como tal, los mismos no se pueden distribuir ni capitalizar. ¿Cómo vamos a hacer para distribuir o capitalizar ese resultado diferido? Y bueno, lo primero que tengo que hacer es transferir ese resultado diferido a un resultado no asignado. Eso es una reclasificación que también la vimos en el ejercicio de la clase pasada, en la que debitamos saldo por revaluación y acreditamos resultados no asignados. De todos modos, las empresas pueden elegir mantenerlo a este resultado como diferido o irlo imputando a resultados no asignados con algún criterio. Por ejemplo, la norma dice que se puede imputar en la medida en que se van imputando las amortizaciones, o también en el momento en el que el bien se retira de servicio o se dispone para la venta o se vende. Pero también podría nunca transferirse a resultados no asignados, porque una opción que da la norma es el que se mantengan como tales. Ahora sí, si les parece, me pueden hacer preguntas y después vemos el último ejercicio, digo, con respecto al modelo de revaluación. Esto fue más que nada un repaso y ver si tienen dudas con respecto a lo que estuvimos viendo en la clase pasada de modelo de revaluación. Así que los escucho, seguramente algo han estado estudiando y algunas duditas pueden llegar a tener al respecto. A mí me gustaba reforzarles estos puntos, que si bien lo vimos en la clase pasada, como vimos tantos temas, podría ser que no lo tengan tan presente y por eso opté por empezar la clase recordando esto, ¿no? ¿Qué es el saldo por revaluación? ¿Cuándo surge? ¿Cuál es su tratamiento contable, su destino en los sucesivos ejercicios? ¿Estuvieron estudiando algo de bienes de uso? Bueno, si les parece, vemos el último ejercicio, que es el ejercicio que yo les contaba, que aplica lo que prescribe la resolución técnica 41. Ustedes siempre saben que cuando vemos algún rubro,
cuando vimos cada uno de los rubros del activo, estuvimos viendo también la norma, la RT41, que aplica para entes pequeños y entes medianos, ¿no? Con el alcance que la misma norma, en la que la misma norma los define a los entes pequeños y medianos. Con relación a los bienes de uso, el punto de la RT41, digo de la segunda parte de la RT41, es el punto que ustedes lo van a encontrar como punto 416 de la resolución técnica 41. En cuanto al criterio primario de medición, no encontramos diferencias con respecto a la resolución técnica 17, que es la norma general que estuvimos viendo, porque si ustedes leen el punto 416 de la RT41, van a ver que la RT prescribe que los entes pequeños pueden medir sus bienes de uso al modelo del costo neto de amortizaciones acumuladas o también al modelo de revaluación que estuvimos viendo nosotros en las clases previas. Lo particular que tiene la RT41 es lo que tiene que ver con los ejercicios anteriores a la empresa y con qué frecuencia voy a comparar con el valor recuperable, el valor de estos bienes de uso. Ustedes saben que los activos no pueden superar, una vez que uno aplica el criterio primario de medición, nunca pueden superar en los libros, en el balance, más allá de cualquiera sea el criterio primario de medición, nunca va a poder superar su valor recuperable. Para nuestras normas, el valor recuperable es el mayor entre el BNR y el valor de utilización económica. El valor de utilización económica es el que se calcula mediante una herramienta financiera, descontando los flujos futuros de fondos que va a generar el bien con una tasa interna de retorno. Al respecto, en lo propio, la RT41, en el párrafo 416, al final, cuando se titula Comparación con valor recuperable, prescribe lo siguiente. Dice que no se requiere la comparación periódica de los bienes de uso en cada cierre de ejercicio, como sí se debe hacer si nosotros leemos la RT17, si el resultado, si se cumple, que el resultado de cada uno de los últimos 3 ejercicios fue positivo. O sea, relaciona los resultados que la empresa tuvo en sus balances en los últimos 3 ejercicios y si se ve que el resultado del periodo de los últimos 3 ejercicios fue positivo, no se debe comparar, no es obligación comparar con el valor recuperable. Si no se diera, vuelvo a leer textual, si no se diera esta última situación, dice la RT41, la entidad deberá evaluar si existen indicios de deterioro de valor. Si de esa evaluación resulta que ningún indicio se verifica, la entidad no deberá realizar la comparación. Si algún indicio se verifica, deberá realizar la comparación con el valor recuperable. Los bienes de uso destinados a alquiler, que son las conocidas propiedades de inversión, al cierre de cada periodo no podrán superar su valor recuperable. Es decir, la diferencia no está ni en el criterio primario, ni tampoco está en cómo voy a comparar con el valor límite en el momento en el que haga la comparación. Por eso se hace de la misma manera que lo hacen las empresas que aplican la RT17. Lo que cambia es la frecuencia en la comparación y esta necesidad de mirar los últimos 3 ejercicios para ver si se hace, si resulta necesario dicha comparación. Y para aplicar esto tenemos el ejercicio número 6, el último ejercicio de la práctica que concluye el tema de bienes de uso. En este caso será el tema de bienes de uso aplicable a una empresa pequeña que aplica la RT41. A ver, acá lo tenemos en pantalla y dice, el 30 de septiembre del X1, una empresa adquiere un rodado para ser utilizado por el gerente de ventas.
el precio facturado asciende a 40.000 pesos y se cancela mediante la entrega de un cheque de pago diferido con fecha 29 de noviembre del X1. La empresa considera como costo de adquisición el importe nominal a pagar. Esto, primero, que nos están aclarando, tiene que ver con la aplicación de la regla general de la medición de los costos, en la que ustedes saben que si se trata de una empresa pequeña o de una empresa mediana, recuerden créditos y pasivos, ¿no? Que se trataba de un crédito del corto plazo, podía optar por no segregar los componentes financieros implícitos incluidos. En este caso nosotros tenemos un valor de futuro que va a vencer el 29 de noviembre y podríamos o deberíamos tener que calcular un valor de contado si aplicamos la RT17. Pero como yo les anticipé, y como esta empresa es una empresa que aplica la RT41, puede considerar el costo de adquisición como el importe nominal a pagar, que en este caso son los 40.000 pesos que está pagando con fecha diferida 29 del 11. Tenemos un primer cierre de ejercicio el 31 de diciembre del X1, donde la empresa opta por aplicar el modelo de depreciación, depreciar el rodado en base a los kilómetros recorridos, o sea, va a medir al valor de origen menos la amortización acumulada o valor residual, y a tal efecto utiliza o estima una vida útil total en 100.000 kilómetros, considerando un valor neto de realización final. Fíjense que acá no nos dicen valor de rezago o valor de recupero, sino que en el enunciado estamos leyendo valor neto de realización final, que en realidad sería lo mismo. Es el valor recuperable al final de la vida útil. En este caso es 4.000. Este es un importe que no vamos a amortizar. De los 40.000 hay 4.000 pesos que se entienden como valor de rezago. En los últimos 3 ejercicios, la empresa tuvo resultados positivos, razón por la cual en el ejercicio X1, la empresa va a medir, de acuerdo a lo que elige, en este caso, que es el costo histórico, podría aplicar el modelo de revaluación en forma indistinta, pero elige eso, y va a medir este rodado con la correspondiente amortización acumulada y no va a tener que comparar con el valor recuperable, porque los últimos 3 ejercicios son positivos y porque no hay indicios de deterioro de valor. Pero este ejercicio en el X1, la empresa tuvo un resultado negativo. Por lo tanto, al 31 de diciembre del X2, que además existen indicios de deterioro de valor, la empresa lo que va a hacer es mantener el mismo criterio original para el cálculo de las depreciaciones y va a tener que comparar con el valor residual en libros con su valor recuperable, que se estima en este caso. No nos dicen si es el BNR o el valor de utilización económica, pero nos dicen que el valor recuperable es 30.000. El 31 de diciembre del X3, el valor recuperable se estima en 26.000 y se mantienen las mismas estimaciones efectuadas originalmente para el cálculo de la depreciación. Será un otro ejercicio, el X3, en el que se deba comparar con su valor recuperable. Porque si miramos para atrás, los últimos 3 ejercicios tenemos al menos uno que tuvo pérdida y además tuve un ejercicio en el que existían indicios de deterioro de valor. Como datos adicionales, nos dicen cuáles fueron los kilómetros realmente utilizados o recorridos por el rodado. En el X1 fueron 5.000, en el X2 fueron 20.000, en el X3 18.000. La empresa aplica las normas de reconocimiento inicial y la medición contenidas en la segunda parte de la RT 41. Nos están pidiendo registrar la compra del rodado, que es lo que primero encontramos, rodados 40.000 a cheque de pago diferido 40.000,
y luego medir el rodado en las 3 fechas de cierre de ejercicio, X1, X2 y X3. Para el X1 tendremos que al valor de origen de 40.000 calcular para registrar la correspondiente amortización del ejercicio X1. Por lo tanto, con los datos que tenemos 40.000 menos el valor de recupero, que es 4.000, dividido 100.000 kilómetros, que es la vida útil total, por 5.000, que son los kilómetros recorridos realmente durante el X1. Eso nos da una depreciación del primer ejercicio igual a 1.800 pesos, que la registro como tal, imputando al debe depreciación o amortización de rodados 1.800 contra amortización acumulada de rodados o depreciación acumulada de rodados 1.800 pesos. De esta manera, al 31 de diciembre del X1, el rodado queda con un valor residual en el balance de 38.200 pesos, y como ya anticipamos, no es necesario comparar ese valor residual, que es el criterio primario de medición, con su valor recuperable, dado que los resultados de los últimos 3 ejercicios fueron positivos. En el ejercicio X2 tendremos que calcular la correspondiente amortización del bien por el desgaste o la utilización del año X2. Por lo tanto, haré el cálculo 40.000 menos 4.000, que es el valor de rezago, dividido 100.000 kilómetros por 20.000. Eso da una amortización del X2 de 7.200. Con ese importe, de la manera que ustedes ya saben, ven el asiento en el que se registra la amortización del rodado contra la amortización acumulada, 7.200 pesos. De esta manera, el valor residual, si esto en realidad sería una única cuenta contable, amortización acumulada o depreciación acumulada del rodados, que tendrá un saldo de 9.000, 1.800 del X1 más 7.200 del X2. De esta manera, el valor residual del rodado, aplicando el criterio primario al cierre del X2, da 31.000. Pero lo que sucede es que en el X1 la empresa tuvo un resultado negativo y es necesario comparar ese valor en libros, que es 31.000, con el valor recuperable. Y como consecuencia de esa comparación, encontramos que el valor en libros excede al valor recuperable en un importe de 1.000 pesos. Por lo tanto, lo que corresponde es registrar una desvalorización de rodados por un importe equivalente a 1.000 en el debe contra previsión para desvalorización de rodados 1.000 al haber. De esta manera, en el mismo cierre del X2 nos queda un valor de origen de 40.000, una depreciación acumulada de rodados de 9.000 y una desvalorización, la cuenta previsión para desvalorización de rodados, que se muestra en este rubro, y llegamos a un saldo contable igual a 30.000, que se corresponde con el valor recuperable a dicha fecha. Para el ejercicio X3 partimos de las mismas cifras de valor de origen 40.000, amortización acumulada al inicio 9.000, amortización del ejercicio actual, desvalorización, quise decir, del ejercicio anterior, 1.000, y ahora sí, depreciación del ejercicio actual. Se calcula ya no con el importe de 40.000, que es el valor de origen. Fíjense esto. Se determina un nuevo valor de origen, por lo tanto, un nuevo valor amortizable y una nueva vida útil remanente, porque el haber registrado dicha desvalorización haría, si no cambio el cálculo y lo sigo haciendo de la misma manera que lo hacía previamente, que al final de la vida útil del bien, una vez que se consuman los 100.000 kilómetros, se amorticen en un importe superior, o sea, en un importe equivalente a 1.000 pesos más
de lo que realmente es el valor en libros del bien. Entonces, necesariamente tengo que tomar el valor residual menos los 4.000, dividirlo por los 75.000 kilómetros que ustedes se preguntarán a qué corresponde, y yo les contesto que es la vida útil remanente. Si nosotros estimábamos íbamos a amortizar los 40.000 en 100.000 kilómetros y pasaron 2 ejercicios y se amortizaron en unos 5.000 y en otro 20.000 kilómetros, si yo les pregunto a ustedes cuál es la vida útil remanente del bien, la vida útil remanente son los 100.000 kilómetros originales menos los 25.000 que ya se consumieron. Y eso lo multiplico por 18.000, que son los kilómetros realmente recorridos durante el X3. Finalmente, una vez que registramos la depreciación del rodado por 6.240 contra la depreciación acumulada del rodado, obtenemos un valor en libros, que es un valor residual neto de la desvalorización generada en el X2, equivalente a 23.760 pesos. Lo que tenemos que hacer es comparar el valor recuperable, que para este periodo, el ejercicio X3, es 26.000, con la medición que tendría el rodado si no se hubiese reconocido la pérdida por desvalorización. Es decir, 40.000, y acá hacemos un recálculo de amortizaciones, es como si nunca se hubiese registrado la desvalorización, porque estamos comparándolo. 40.000 menos 4.000, que es el valor de rezago, dividido 100.000 por todos los kilómetros recorridos. Eso nos da un valor residual de 24.520, que fíjense que es un poquito mayor a lo que realmente tenemos hasta este momento registrado, porque no tenemos ni los 1.000 ni el efecto de la amortización por haber incluido estos 1.000. Entonces, no es exactamente 1.000 pesos la diferencia. Entonces, la diferencia, fíjense, es 760, comparando el valor residual en libros con lo que hubiese correspondido tener en libros si no se hubiese practicado la desvalorización. ¿Por qué hago este análisis? Porque en realidad yo veo que el valor residual que tengo en libros no supera el valor recuperable, 23.760. Ahora digo, si yo no hubiese desvalorizado el año pasado, ¿este año superaría el valor recuperable? Tampoco lo haría. Entonces, ¿para qué voy a mantener dicha desvalorización? Lo que hago es recuperarla. Previsión para desvalorización de rodados, 760, a reversión o recupero, que es una cuenta de resultado positivo, reversión de desvalorización de rodados, 760, y de esta manera me queda 40.000 en el valor de origen, esto es igual siempre, amortización acumulada, los 9.000 más 6.240, o sea, 15.240, restando, y la previsión para desvalorización, que no es 1.000, sino solamente la dejamos en 240. Y de esta manera tenemos el valor del bien, 24.520, que es el que hubiese tenido el bien si nunca se hubiese desvalorizado. Y cuyo saldo en este caso no supera su valor recuperable, que es 26.000. Y aplicamos la resolución técnica número 41, tanto para la medición al inicio, cuando estoy registrando al valor nominal, como para la medición periódica, en donde la cuestión específica que nos afecta o que nos compete en este caso es la comparación con su valor recuperable.
Bueno, y después les sugiero, como siempre, trabajar con lo que es la autoevaluación, que está en este caso en la carpeta de la unidad número 2, en el rubro de bienes de uso, donde se les pide que trabajen con reconocimiento, medición al inicio, con diferenciar lo que es costo de adquisición, con lo que son gastos que pueden relacionarse con una erogación posterior, si bien pueden ser una mejora o un gasto de mantenimiento. También tienen un esquema para registrar amortizaciones en forma tradicional, aplicando el criterio del valor residual. Tienen un ejercicio de revaluación de bienes de uso también, y tienen, creo que otro ejercicio más de teoría. También tienen la solución de la autoevaluación para ir analizando estas cuestiones. Sobre todo tienen uno de recálculo de amortizaciones acumuladas al inicio y de aplicación de área por un error de cálculo similar al que nosotros habíamos trabajado con la estimación de la vida útil errónea en el ejercicio que era de la mina, de la explotación de la mina, que creo que era el ejercicio 3 o 3, si no me equivoco, que también es un tipo de ejercicio que solemos tomar en los exámenes. Recálculo de vida útil, retroactiva si hubo un error, con aplicación de área, o prospectiva si hay nuevos elementos de juicio. Recuerden que esto lo vimos, pero siempre hay que calcular un nuevo valor amortizable. Y también tienen obviamente un ejercicio de saldo por revaluación, que bueno, es lo que estuvimos viendo en las clases, en estas últimas clases. Bueno, chicos, yo a partir de este momento me gustaría escucharlos a ustedes, escuchar las dudas que tengan de lo que hayan estudiado, que aunque les parezcan dudas incipientes, pavas, por decirlo en un lenguaje poco coloquial, seguramente son dudas necesarias del aprendizaje propio. Cuando están evaluando determinados conceptos, surgen dudas que les pueden parecer minúsculas, pero que son importantes seguramente, y siempre les digo, las dudas que tenga uno seguramente las tiene otro del mismo curso. Así que que no les parezcan pavas o dudas menores, y aprovechen este espacio de consulta para plantearlas y para sacárselas. Así que los escucho. Busquen en su material, lo que han estado estudiando. Nada, Sara, ¿qué te pareció este tema? ¿Cómo lo viste al tema de reevaluación de bienes de uso, que suele ser el más complejo de la última parte de la materia? Martina. Profe, yo justo estaba buscando una duda que me había surgido, que era sobre créditos. Bien. Cuando se hace en cierre del ejercicio por un pago adelantado, se compara el BNR con el valor de libros para saber los intereses devengados. ¿Y el valor de libros sería el de ventas o el de deudores por ventas? No, el de deudores por ventas, que es el valor del crédito. ¿Por qué digo esto? Porque el deudor por venta podría tener, y nosotros en este país que tenemos IVA débito fiscal, seguramente incluye no solamente el importe de la venta, sino el débito fiscal de esa operatoria.
Y además, si hubieran intereses activos a devengar al inicio, esa cuenta de intereses a devengar está formando el saldo de ese crédito restándolo. Hasta que, o sea, al momento en que se van devengando, esa cuenta va disminuyendo y el saldo del crédito va aumentando por los intereses que se van devengando. Pero en los libros, si vos tuviste una venta, tenés que tomar el crédito por venta, que generalmente incluye IVA, digo generalmente porque podríamos tener un caso simplificado en el que no tengamos IVA débito fiscal, y entonces el saldo de créditos por venta va a coincidir con el del IVA, perdón, con el de ventas. Pero conceptualmente la cuenta que vos tenés que comparar es la cuenta de créditos por ventas, que como te digo puede ser ventas o puede ser ventas con IVA, y a su vez podrías tener intereses activos a devengar que van a estar restando como una cuenta patrimonial negativa, una cuenta patrimonial negativa, restando a la cuenta principal que es créditos por venta. Y tu saldo en libros va a ser la suma algebraica, más o menos, de las dos cuentas que conforman, en el caso de créditos por ventas, puntual que estamos diciendo, que componen el rubro créditos por ventas. Ah, claro, profe, seguramente el ejercicio era sin IVA y por eso yo me confundí, porque justo era lo mismo. Sí, exacto, por eso hice la aclaración. Pero lo que corresponde, que estamos hablando de créditos, es tomar la cuenta patrimonial de activo, porque la cuenta de ventas podría ser el mismo importe, pero es una cuenta de resultados. Entonces, conceptualmente, igualmente, aunque sea el mismo importe, estaría mal, porque conceptualmente uno compara el crédito con el valor neto de realización de ese crédito. Y la cuenta de ventas es una cuenta de resultados, no de créditos. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí, gracias. No, por favor. Amada, Cecilia, Iván, bueno, todos, ¿no? Eh, ¿Tienen dudas? ¿Quieren preguntar algo? Aprovechen que, así como lo hizo Martina, seguramente de lo que estudiaron algo les tiene que haber quedado con dificultad, si no serían superdotados. Me quedo acá, tómense unos minutos. Busquen las dudas.